Bienvenida, bienvenido. Hoy tenemos sobre la mesa dos textos filosóficos que son como un golpe directo a la mandíbula. Sí, son bastante directos. Son provocadores, muy directos y se meten a fondo en la psicología de la creencia religiosa. Los títulos ya nos dan una pista, ¿eh? La negación que libera y la religión como autofelación. Vaya tela. El objetivo de hoy es meternos hasta el fondo en la idea central que tienen en común, y es una idea, potente. Muy potente. Que la religión, en sus formas organizadas, no es tanto un descubrimiento de algo divino, sino más bien la invención más sofisticada de la mente humana para blindarse contra la incertidumbre. Exactamente. Y es importante subrayar esto desde el principio. Ajá. No estamos ante un análisis histórico de las religiones ni un debate teológico sobre si Dios existe o no. El foco es otro. Es psicológico. Es una inmersión en la psicología del yo, del ego. Los textos proponen que la religión funciona como un espejo. ¿Un espejo? Un espejo en el que el pensamiento se adora a sí mismo. Un mecanismo de consuelo increíblemente elaborado que, paradójicamente, nos aísla de la realidad en vez de conectarnos con ella. De hecho, uno de los textos lo dice con una contundencia brutal casi al principio. Sí. Ese Dios que se venera no es un descubrimiento, sino una fabricación. Así, sin anestesia. Directo al grano. Así que si te parece, vamos a empezar a desmontar esta idea pieza por pieza. Vamos a ello. Empecemos por el principio, por el origen de todo esto. Según estos escritos, la semilla no es una revelación divina, No. ni una verdad cósmica. Es algo mucho más terrenal. Una necesidad humana. Hombre, a todo eso que no podemos controlar. Ahí está el punto de partida. La mente humana, enfrentada a lo ilimitado, a lo que no puede conceptualizar, se siente en pánico. Claro. Y como el pensamiento no puede comprender el infinito o el verdadero vacío, hace lo que mejor sabe hacer: crear. Inventa. Inventa un sustituto, un concepto manejable que pueda ocupar ese lugar tan aterrador. Los textos lo llaman un amuleto conceptual. Me gusta esa imagen del amuleto. Es como si, ante la oscuridad, en vez de acostumbrarnos a ella, pues encendiéramos una cerilla y nos convenciéramos de que la cerilla es el sol. Es una analogía perfecta y describen una progresión casi arquitectónica de cómo ese amuleto va creciendo. Es muy visual. A ver. Dicen, primero una piedra bajo un árbol, luego una estatua, luego un templo, luego una catedral. ¿Y finalmente? Y finalmente una institución. Se ve perfectamente el viaje desde un consuelo personal, casi primitivo, hasta una estructura de poder global y organizada. Entonces partimos de una necesidad de protegernos. Pero el salto de sentir miedo a construir una catedral con dogmas y jerarquías es enorme. ¿Cómo conectan los textos ese impulso con un sistema tan complejo? La conexión es el pensamiento buscando perpetuarse. La idea inicial, la ficción, necesita solidificarse para ser creíble. Claro, para que no se evapore. Exacto. Una idea en la cabeza de una persona es frágil. Una idea tallada en piedra, escrita en un libro sagrado y defendida por una institución se convierte en la verdad. Se pasa del consuelo a la autoridad. Ahí está. Y aquí viene un punto clave que subrayan ambos textos. Para que todo el edificio se sostenga, el origen de la invención debe permanecer oculto, debe olvidarse. ¿Oculto para los demás o...? Para uno mismo. Principalmente para uno mismo. Si la persona que se arrodilla ante el altar fuera consciente de que se está arrodillando ante una creación de la propia mente humana, Ya. para calmar una angustia, toda la estructura perdería legitimidad en un instante. La base del poder de la creencia reside en ese olvido, en creer que viene de fuera, de lo alto. De cualquier sitio menos de dentro. Justo. Y aquí llegamos a lo que para mí es el núcleo del argumento psicológico. Y usan una expresión que me pareció brillante. Idolatría circular. Es buenísima. Es la idea de que la mente se queda atrapada en un bucle, adorando su propio reflejo sin darse cuenta. ¿Cómo describen este círculo? Pues lo describen como un mecanismo de retroalimentación perfecto. La mente proyecta una idea, un Dios, un concepto de salvación, le da autoridad y luego se somete a esa autoridad que ella misma ha creado, recibiendo a cambio seguridad y sentido. Es un círculo cerrado. Totalmente. La mente adora lo que la mente ha creado para sentirse segura. Vale, idolatría circular. Pero el otro texto usa una expresión que es, bastante más cruda. Sí, es mucho más fuerte. Autofelación psicológica. Uf. Y no lo usa como un simple insulto, ¿eh?
Detalla el mecanismo en 3 pasos muy claros, casi como si fuera un manual. ¿Cuáles son? El primero, crea un símbolo, una idea, una imagen de Dios. El segundo, que es el crucial, olvido que lo he creado. El albido, otra vez. Y el tercero, lo venero como si fuera una entidad externa y real. Es una imagen increíblemente potente y, francamente, provocadora. Pero me pregunto, ¿los textos sugieren que este es un proceso consciente? No, en absoluto. ¿O es un autoengaño totalmente inconsciente? Esa es la clave de todo el argumento. Lo describen como un mecanismo totalmente inconsciente. El olvido del segundo paso no es una decisión activa. Nadie dice, voy a olvidar que esto lo he inventado yo. Claro que no. Es una disociación psicológica, una necesidad profunda. La mente necesita que la fuente de consuelo parezca externa, objetiva y sagrada para que el consuelo funcione. Si no, no serviría. No serviría. Si supiera que es un truco propio, que la voz de Dios es el eco de su propio deseo, el consuelo se desvanecería al instante. Por eso el texto dice que es una forma de adorarse a sí mismo, sin ser consciente de ello. O sea, que el yo se da placer a sí mismo. Eso es. Que en este caso, consuelo y seguridad, a través de una figura que él mismo ha producido. Sí, Y lo llama devoción. exacto. Es una masturbación espiritual, como dice uno de los textos, pero camuflada de acto sagrado. Y para que esto funcione, se apoyan en otro truco psicológico que también mencionan y que es fascinante. ¿Cuál es? La paradoja de que la religión permite al yo sentirse simultáneamente insignificante y el centro del universo. Vaya, Es una genialidad psicológicamente hablando. La dinámica es, me arrodillo, me postro, digo, no soy nada. parezco humilde. Exacto, pareces humilde, pero al mismo tiempo piensas, Dios, el creador del cosmos, está pendiente de mí, escucha mis plegarias, tiene un plan para mi vida. Con lo cual me siento increíblemente importante. Importantísimo. La grandiosidad se disfraza de modestia. Es una forma de seguir siendo el protagonista de la película, pero con el disfraz de siervo. Qué sutil. Es el movimiento perfecto del ego. Renuncia al poder aparente para obtener un poder psicológico mucho mayor, el de ser el elegido, el observado, el que tiene una relación especial con la autoridad máxima. Vale, entiendo el mecanismo. Es un bucle de autoengaño muy sofisticado. Pero la mente no haría un esfuerzo tan grande si no obtuviera una recompensa enorme a cambio. ¿Cuál es el beneficio? Has dado en el clavo. El beneficio es la palabra clave aquí. Y los textos son unánimes. Es la seguridad. ¿Seguridad? Seguridad psicológica en su estado más puro. Uno de los textos describe la religión como un paquete completo de protección emocional. Un paquete completo. Sí. Te da un marco para entender el mundo, un sentido para tu vida, una autoridad a la que obedecer, una comunidad. Y la promesa de que la muerte no es el final. Lo que llaman muletas existenciales. Exacto. Básicamente, te quita de encima el peso de tener que enfrentarte al caos y a la responsabilidad de crear tu propio sentido desde cero. Alivia la carga, sí. Y el otro texto lleva la analogía un paso más allá, y es una comparación muy dura. A ver, Compara la seguridad con una droga. Dice que la seguridad es la droga, y la institución religiosa es el dealer. el camello. El camello, sí. Te ofrece dosis regulares para mantenerte tranquilo. ¿Y cuáles serían esas dosis? Pues los dogmas, que no cambian y ofrecen certezas, los rituales, que son repetitivos y crean una sensación de orden y estabilidad. Claro, Y la dosis más potente de todas, la promesa de vida eterna, el antídoto definitivo contra el miedo más profundo. el miedo a la aniquilación. Todo el sistema está diseñado para calmar la ansiedad existencial. De ahí la conclusión a la que llegan, que es una ecuación casi matemática que lo resume todo. La seguridad es más valiosa que la verdad. Esa es la tesis central sobre su función. Lo importante no es comprender la realidad, que puede ser aterradora Y compleja. y compleja, sino tranquilizarse. El objetivo no es la lucidez, sino la paz mental. Por eso uno de los textos, de forma muy acertada, describe la religión como un ansiolítico conceptual. Un ansiolítico. Conceptual. Se acepta lo que no se entiende a cambio de no sentir la angustia del no saber. Bien, si ese es el diagnóstico tan demoledor de la enfermedad, por así decirlo, ¿cuál es la cura que proponen? Porque imagino que no será tan simple como decir, pues ahora me aguatea. Para nada. De hecho, son muy críticos con esa solución. A ese acto de cambiar una creencia por otra, ya sea otra religión o el ateísmo, lo llaman ¿Cómo? mudanza ideológica.
Mudanza ideológica, me gusta. O sea que, para los autores, un converso que cambia de religión y un ateo militante podrían estar haciendo lo mismo a nivel psicológico. Esa es la idea, y es uno de los puntos más radicales. Sostienen que ambos siguen operando desde la misma estructura mental, la necesidad de una creencia. La necesidad de certeza. Exacto. Uno cree en Dios, el otro cree firmemente en la ausencia de Dios, que es otra certeza. Pero la fábrica de la que hablan, esa estructura mental que necesita una verdad a la que aferrarse, Sigue intacta. sigue intacta. Simplemente han cambiado el producto final que sale de la cadena de montaje. Entonces, si cambiar de creencia no es la solución, ¿cuál es? ¿Qué es esa negación que libera? La negación auténtica, según estos textos, no es un acto de voluntad. No es adoptar una nueva ideología. Es un acto de percepción. De ver. Es ver el mecanismo. Es darte cuenta, en un momento de claridad, de que el ídolo está hecho de tu propia memoria, que el dogma está construido con tu propio miedo. Y que el Dios que veneras es la proyección de tu deseo. Justo. No es rechazar a Dios, es ver que nunca estuvo ahí fuera para empezar. Es un acto de ver la creencia como falsa, pero sin un propósito. ¿No lo haces para obtener una recompensa? Exacto. Se subraya mucho ese punto. No se niega para obtener algo. Se niega porque se ha visto la naturaleza ilusoria de la creencia. Ya. Es como cuando un niño descubre que los Reyes Magos son los padres. Es un buen ejemplo. No decide dejar de creer para obtener un beneficio. Simplemente, una vez que ha visto el truco, no puede volver a creer. La creencia se desvanece sola. Y aquí es donde introducen otra idea que parece muy radical. Dicen que cuando uno deja de sostener activamente lo falso, no necesita salir a buscar lo verdadero. Sí, esa idea es contraintuitiva para nuestra mente, que siempre está buscando. Siempre. Afirman que lo verdadero actúa por sí solo. La verdad o la realidad no es algo que se pueda encontrar mediante un esfuerzo. Simplemente es. ¿Y aparece sola? Aparece en el espacio que queda libre cuando las invenciones de la mente, esos amuletos conceptuales, dejan de ocupar su lugar. No es un acto de búsqueda, sino un acto de cese, dejar de crear obstáculos. Hay que reconocer que la imagen que pintan es vertiginosa. ¿Qué pasa entonces cuando caen todas estas construcciones, cuando se derrumban los templos, los dioses? Los textos hablan de un vértigo. Sí, un pánico inicial. Un pánico del yo al quedarse de repente sin sus muletas. La idea de estar completamente sin refugio. Da miedo solo pensarlo. Desde luego, pero describen esa sensación de vértigo no como un final, sino como la puerta. La puerta. Es el pánico del ego que se da cuenta de que está a punto de perder el control. Pero justo en ese momento de desnudez, aunque sea aterrador, es donde por primera vez no hay intermediarios entre la persona y la realidad. No hay símbolos que interpretar, ni promesas que esperar. Nada. Solo queda la vida tal como es, citando de nuevo el texto. Exactamente. Ese momento de desnudez es el punto de partida de lo que ellos consideran la verdadera libertad. Y lo que viene después, insisten, no es el vacío angustioso que el yo temía. No es nihilismo. No, lo describen como una claridad limpia. Una claridad limpia. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Una nueva forma de felicidad? No necesariamente. Significa una conciencia que ya no mira el mundo a través del filtro de sus creencias, miedos y deseos. Una realidad sin intérprete. Entiendo. No se trata de encontrar una nueva respuesta, sino de poder vivir cómodamente sin la necesidad de tener una respuesta prefabricada. Es el fin de la búsqueda de seguridad en las ideas. Y eso nos lleva al final del camino que proponen. No se trata de encontrar un nuevo Dios o una nueva fe, sino algo mucho más definitivo, el fin del creyente. Ese es el punto final. Cuando la separación entre el creador y la creación desaparece. Es decir, cuando se ve que el Dios que se adoraba era una proyección del propio yo. La adoración se vuelve imposible. Lógicamente imposible. No puedes adorar tu propio reflejo una vez que sabes que es tu reflejo. Y si la adoración se acaba, la religión, como estructura psicológica, se derrumba.
Sin esa dualidad, no hay religión posible. En resumen, los dos documentos que hemos analizado hoy ofrecen una crítica psicológica, demoledora. Sin duda. Presentan la religión no como una verdad que nos llega desde el cielo, sino como la construcción más elaborada del yo en su búsqueda de seguridad. Y de un refugio contra el miedo a lo desconocido. El argumento central, que creo que ha quedado claro, es que esta construcción, aunque pueda ser eficaz como consuelo, funciona en realidad como una barrera. Un velo. Un velo que nos impide experimentar la realidad de una forma directa, sin filtros. Y por tanto, la liberación que proponen no consiste en creer en algo nuevo, sino en la posibilidad de dejar de necesitar creer. Y concluyen que la verdadera espiritualidad, si es que esa palabra tiene algún sentido después de este análisis, no tendría rituales, ni dogmas, ni libros sagrados. ¿No? Nacería precisamente en el momento en que la mente deja de fabricar sustitutos para ese vacío que tanto teme. Y para la reflexión final, para que quien nos escucha se quede dándole una vuelta, hay una pregunta que se deriva de estas lecturas y que creo que es muy pertinente. A ver. Si la religión, como sugieren estos textos de una forma tan provocadora, es el último refugio del yo, ¿qué sucede cuando una persona o incluso una sociedad entera decide conscientemente vivir sin refugio alguno?